La Universidad Galáctica de Aplicaciones. Las ciencias habían mantenido una seguridad perfecta. Récord de exactamente 14.732 días. Este disco estaba a punto de ser demolido por un joven de 19 años de Pensilvania, que pensaba en la física cuántica. Parecía una asignatura optativa divertida. Profesor. Vexatananiel Kublat estaba teniendo lo que su especie considerada perfectamente ordinaria. El martes por la mañana, que incluyó flotar 3 pulgadas por encima de su silla de escritorio mientras revisando solicitudes para el nuevo semestre. Su especie, los Gratasians, había evolucionado a partir de lo que mejor podía ser descrito como un cruce entre una medusa y un archivador, que los hizo ideal para el ámbito académico, administración y completamente inadecuada para tratar cualquier cosa de forma remota. Peligrosa. La aplicación que apareció en su pantalla holográfica parecía rutina suficiente. Designación del solicitante. Noaris, planeta de origen, Tierra. Enfoque académico previo, ciencias generales. Con énfasis en aplicaciones prácticas. La forma gelatinosa del profesor Kublat tembló ligeramente con lo que su especie utilizado para expresar una leve aprobación. Tierra. Las aplicaciones siempre fueron refrescantes. Sencillo. Los humanos eran conocidos por toda la galaxia como un lugar pacífico, sí, un poco excéntrica, especie que logró viajar interestelarmente a través de medios notablemente no violentos. Su mayor contribución a la galaxia. La civilización había sido algo llamado el café, que había revolucionado productividad en 47 diferentes especies. Lo que el profesor Corblat no hizo saber, porque la traducción automática. El sistema había sufrido lo que pudo. Técnicamente podría llamarse una catástrofe. Error de interpretación. ¿Fue eso práctico? Aplicaciones en términos académicos humanos. Significaba algo completamente diferente de lo que el resto de la galaxia consideraba práctico. El algoritmo de traducción, que había sido diseñado por un comité de seres que nunca se habían encontrado con especies que se consideran controladas. Las explosiones son una forma legítima de la resolución de problemas. Había convertido a Noé. Aplicación de me gusta la práctica. Aprendizaje y resolución de problemas del mundo real. Aprecio el estudio teórico y análisis contemplativo. Menor. El error de traducción estaba a punto de ocurrir. El error más caro del historia de la educación galáctica. Noarix bajó del transbordador de transporte en estación de próxima con el casual confianza de alguien que tenía absolutamente no tenía idea de que estaba a punto de asistir a la universidad más consciente de la seguridad en él. Galaxia conocida. Llevaba una sola mochila que contenía lo que él consideraba material básico de estudio, una calculadora, algunos cuadernos, un estuche y un pequeño kit de herramientas que incluía un soldador, multímetro y varios elementos que han sido clasificados como improvisados. Armas de la mayor seguridad galáctica. Servicios. El campus universitario flotó en el vacío entre 3 estrellas. Magnífica estructura de cristal. Torres y jardines bioluminiscentes que representó el pináculo de la paz. Rendimiento académico. Fue diseñado para acomodar 217 diferentes especies. Todas ellas compartían una compromiso común con el avance del conocimiento. A través de un trabajo cuidadoso, metódico y sobre todo, investigación científica segura. La oficina de admisiones estaba atendida por seres que parecían haber sido reunidos de piezas de repuesto de un diplomático, bibliotecaria, y muy nerviosa. Contador. Asistente administrativo. Kilo 9 saludó a Noé con el tipo de sonrisa que sugería que habían estado practicando frente a un espejo durante varios décadas. Bienvenido a GEU, Kilo 9.
anunció alegremente, su voz, traducido a través de un dispositivo que hizo. Suenan como el presentador de un programa de juegos. Un leve ataque de ansiedad. Estamos absolutamente emocionado de tener a nuestro primer humano. Estudiante. Nuestros protocolos de seguridad han sido actualizado para adaptarse a su especie. Requisitos únicos. Noé miró a su alrededor. La oficina de admisiones, a la que no pudo acudir. Ayuda, pero nota que estaba equipado con lo que parecía ser una emergencia médica. Estaciones, sistemas de extinción de incendios y un cartel que decía, en caso de peligro humano. Emergencia, evacuar a un lugar seguro designado. Zonas. Requisitos únicos. Noé preguntó, ajustándose la correa de la mochila. Oh, sí. El entusiasmo de Kilo 9 sugirió. Habían sido informados extensamente sobre patrones de comportamiento humano por seres que claramente nunca había conocido a uno. Entendemos que tu especie requiere constante acceso al dióxido de hidrógeno para la supervivencia. Noé hizo una pausa. ¿Te refieres al agua? Exactamente. Hemos instalado dispensadores especializados. Unidades en todo el campus para garantizar. No te deshidratas y mueres. Inesperadamente. La dispensación especializada. Las unidades resultaron ser lo que cualquiera un ser razonable reconocería como fuentes de agua potable, pero habían sido equipados con escáneres biométricos, sistemas de alerta de emergencia y una pequeña equipo de técnicos médicos que monitoreó la ingesta de líquidos de Noah con él. Intensidad normalmente reservada para difundir bombas. También nos han informado, Kilo 9 continuó consultando un bloc de datos con creciente entusiasmo porque su especie requiere una ingesta regular de alimentos orgánicos. Materia para sobrevivir. ¿Te refieres a la comida? Exactamente. Nuestros especialistas en nutrición. He preparado una selección de sustancias que debería ser seguro para los humanos. Consumo. Sin plantas venenosas, sin minerales radiactivos, nada que pueda matarte accidentalmente. La cafetería, ¿cómo? Resultó que se había transformado en lo que solo podría describirse como un laboratorio estéril, donde equipos de extraterrestres. Los nutricionistas analizaron cada molécula de las comidas de Noé para asegurar que no se accidentalmente le serviría a algo que podría ser tóxico para la biología humana. Ironía que los humanos consumieran regularmente sustancias que se considerarían disolventes industriales por la mayoría de los demás. Las especies se habían perdido de alguna manera en traducción. Asignación de dormitorio de Noé. Estaba en lo que la universidad llamó el ala de alojamiento especial que tenía. Fue construido apresuradamente después de se procesó la carta de aceptación. La habitación estaba equipada con un ambiente atmosférico. Procesadores, reguladores de gravedad, controles de temperatura y una emergencia. Sistema de comunicación que conectaba directamente a la oficina de seguridad del campus. Su compañero de cuarto era un ser llamado Vistlebunk Meridius, cuya especie había evolucionó a partir de lo que parecía ser una cruz entre una mariposa y una persona muy ansiosa. Matemático. Vistlebunk pasó la mayor parte de su tiempo flotando cerca del techo, ocasionalmente haciendo suaves sonidos de chirrido, que la matriz de traducción se representó como variaciones de «por favor no matarme accidentalmente». He leído amplia documentación sobre los derechos humanos, patrones de comportamiento, Vistlebunk, anunciado durante su primera reunión. Su voz sonaba a frecuencias que sugirió un terror apenas controlado. Entiende que tu especie se involucra en algo llamado ejercicio físico para fines recreativos. Sí, me gusta. Mantente en forma, respondió Noé mientras desempacaba sus pertenencias. He preparado una emergencia. Protocolos, anunció Vistlebunk. Con orgullo,
produciendo un bloc de datos cubierto de lo que parecía ser extremadamente detallado. Planes de evacuación. Cuando comience su rituales de ejercicio, me trasladaré a la búnker de seguridad comunitaria hasta él. La actividad física peligrosa tiene. Concluyó. Noé estaba empezando a sospechar que tal vez la universidad, la comprensión del comportamiento humano había sido influenciado por fuentes que no eran totalmente exacto. El primer día de las clases llegaron con toda la fanfarria, típicamente asociado con controlado. Operaciones militares. Profesor Korblat había pasado la semana anterior revisando protocolos de seguridad con un equipo de expertos que se especializaban en lo que llamaban alta gestión de especies de riesgo, que, al parecer era lo que llamaban tener humanos en su programa de ciencias. Noé. La primera clase fue una introducción a lo básico, química, que sonaba bastante inofensiva, hasta que descubrió que el aula habían sido equipados con escudos antiexplosiones, sistemas automatizados de extinción de incendios y un equipo médico preparado en caso de que el instructor llamó al humano imprevisibilidad. Resultó en lo que ellos llamaron accidental. Reacciones catastróficas. Profesor Korblat flotaba al frente de la aula con la energía nerviosa de alguien a punto de realizar una cirugía en un volcán en vivo. Clase. Hoy tenemos el privilegio extraordinario de observar nuestra. Los estudiantes humanos participan en actividades básicas. Análisis químico. Los otros estudiantes, representando 12 especies diferentes, se posicionaron lo más lejos posible de Noé. Lo más posible mientras aún sea técnicamente estar en la misma habitación. Varios estaban. Llevaba lo que parecía ser protección. Equipos diseñados para la manipulación. Materiales radiactivos. Ahora, el profesor Kublot continuó, su forma gelatinosa, temblando con lo que podría haber sido emoción o terror. Comenzaremos con el experimento más seguro posible, simple. Titulación basada en ácido utilizando soluciones altamente diluidas. Soluciones bajo un control cuidadoso. Condiciones. Noé levantó la mano. Profesor, ¿tiene fenoltaleno? ¿Indicador? El silencio que siguió. Esta pregunta era tan completa que varios estudiantes informaron más tarde haber escuchado sus propios latidos del corazón haciendo eco en el vacío del espacio. Penalte Allen. El profesor Kublat repitió lentamente, como si Noé acababa de solicitar acceso a antimateria. Es solo un indicador de pH. Noé explicó amablemente. Se pone rosa en soluciones básicas, bastante estándar para titulaciones. El profesor Korblat comenzó, tomando notas rápidas en su bloc de datos con la energía frenética de alguien, documentando los momentos finales antes de una explosión catastrófica. Clase, por favor, tenga en cuenta que nuestro estudiante humano acaba de solicitó acceso al fenoleno, una sustancia que nuestra base de datos de seguridad se clasifica como moderadamente peligroso para el 73% de las formas de vida conocidas. En realidad no lo es. ¡Qué peligroso!, protestó Noé. Usamos en una clase de química de secundaria todo el tiempo. Los jadeos que resonaron a través el aula sugirió que Noé acaba de revelar algo mucho más aterrador de lo que nadie había imaginado. Tu especie, chilló un estudiante que parecía un cruce entre un hurón y un calculadora de bolsillo. Conduce sustancias químicas. Experimentos con crías adolescentes. Bueno, sí. ¿De qué otra manera aprenderíamos? El profesor Kublat ahora vibraba en frecuencias que sugerían ya sea profundas meditación o completo nerviosismo. Avería. Clase terminada. Todos a las zonas de seguridad inmediatamente. Necesito consultar con la administración. Equipo de respuesta a emergencias. Como él. Aula evacuada con la organización.
Eficiencia de una retirada militar. Noé se encontró solo con una colección de equipo de química que él era. Aparentemente no se supone que se toque, entender o mirar demasiado directamente. Reunión de emergencia de la facultad que siguió. Se llevó a cabo en lo que la universidad llamó el anfiteatro de gestión de crisis. Instalación que se había construido después. Un incidente anterior que involucró a un estudiante cristalino que accidentalmente vibraba a frecuencias que hacían. Todos los que se encuentren a 50 metros de distancia pierden temporalmente la capacidad de contar más allá de 3. Colegas, anunció el profesor Corblat. A la facultad reunida, su voz, llevando el peso de lo terrible. Conocimiento. Tenemos una situación. Un ser humano. El estudiante acaba de demostrar conocimiento de sustancias químicas que afectan nuestra seguridad. Los protocolos clasifican como potencialmente letal. Din Fibertigibit, cuyo la especie se parecía a un cruce entre una hongo y un archivador, consultado. Sus protocolos de emergencia con él. La eficiencia práctica de alguien que tenía ya he lidiado con catástrofes cósmicas anteriormente. ¿Qué pidió exactamente este humano? Fintalene, para un experimento de titulación. Se refirió a él como estándar y afirmó que su especie lo utiliza para educar a sus jóvenes. El profesorado. Intercambiaron miradas que transmitían décadas de experiencia académica compartida y una creciente sospecha de que tenían. Subestimaron dramáticamente su nuevo estudiante. El doctor Noodlewisk, director de la Departamento de Seguridad, se puso de pie con la destello dramático de alguien a punto de dar muy malas noticias. Colegas, hemos estado revisando nuestros archivos en la Tierra. Sistemas educativos. Lo descubierto es inquietante. Activó un pantalla holográfica que muestra lo que parecía ser documentación de origen humano. Instituciones educativas. Según nuestra inteligencia, niños humanos. Manipular regularmente sustancias que requerir certificación de materiales peligrosos para la mayoría. Especies galácticas. Usan Bunsen. Quemadores. Mezclan ácidos y bases. Operar equipos que generan temperaturas superiores a 1.000 grados. El silencio que siguió a esto. La revelación fue interrumpida solo por el sonido de varios miembros de la facultad que requieren atención médica inmediata. Además, continuó el doctor Noodlewis, aparentemente decidido a completar el demolición psicológica de su colegas. Su filosofía educativa parece estar basado en lo que ellos llaman aprender haciendo, lo que implica directamente manipulación física de objetos peligrosos, materiales para el propósito de entendiendo cómo funcionan. Profesor Corblat hizo un sonido que su especie, típicamente reservado para expresar horror existencial. ¿Quieres decir que? Exponer deliberadamente a sus crías a condiciones peligrosas para la educación. ¿Propósitos? Parece que sí. Y colegas, hay más. Nuestros estudiantes humanos. La solicitud indicó que tiene experiencia previa con lo que los humanos llamara aplicaciones prácticas, basado en nuestra nueva comprensión del ser humano. Filosofía educativa, esto sugiere que ha sido entrenado para utilizar conocimientos científicos, conocimiento para problemas del mundo real. Resolviendo. La reunión de profesores se disolvió en el tipo de pánico organizado, típicamente asociado con el descubrimiento que el universo funcionaba de acuerdo a principios que violaban todos. Protocolo de seguridad razonable jamás visto. Desarrollado. Mientras tanto, Noé estaba en su dormitorio, completamente inconsciente de que su mención casual de una química básica. El indicador había disparado el interés académico, equivalente a una alerta de DEFCON 1. Él estaba intentando estudiar para su próxima clase, física elemental,
mientras que su compañero de habitación, Vistlebunk, flotaba cerca de la emergencia. Sistema de comunicación. Noé. Vistlebunk dijo con cuidado, he estado. Revisar los materiales del curso para la clase de física de mañana. El instructor planea discutir algo. Llamada energía cinética. Genial, eso es. Mecánica básica. Fuerza igual a masa multiplicada por aceleración, todo eso. Los patrones de color de Vistlebunk cambiaron. A través de lo que Noé estaba empezando a reconocer como el equivalente visual de terror apenas controlado. ¿Estás familiarizado con los cálculos de fuerza? Claro. Es bastante fundamental. ¿Por qué? Según mi investigación, los cálculos de fuerza pueden utilizarse para determinar el efecto destructivo potencial de objetos en movimiento. Noé miró de su libro de texto con la expresión de alguien que empezaba a sospechar, para que sus compañeros de estudios pudieran tener una comprensión ligeramente diferente de física de la que estaba acostumbrado. Bueno, sí, pero también es así como descubres las cosas. Como cuánta fuerza necesitas para levantar un caja o qué tan rápido viajará una pelota cuando lo lanzas. Usas matemáticas. Fórmulas para calcular el óptimo. Velocidad para armas de proyectiles. ¿Qué? No, me refiero a algo así, pero no armas. Simplemente lanzando cosas como si fueran de baloncesto. Vistlebunk comenzó a tomar notas rápidas sobre su bloc de datos. Por favor, describa esto. Actividad de baloncesto. Es un juego donde intentas lanzar una pelota a través de un aro. Utilizas la física para calcular lo correcto. Ángulo y velocidad para realizar el tiro. No. El sonido que hizo Vistlebunk. El siguiente fue el equivalente en audio de un archivador que tiene un carácter existencial. Crisis. Tu especie se ha desarrollado. Actividades recreativas que involucran aplicando cálculos físicos a apuntar con proyectiles. Supongo que cuando, pongámoslo así, suena un poco intenso. Vistlebunk ahora estaba parpadeando. Colores que la matriz de traducción. No pude interpretarlo bien, pero ¿cuál? Transmitió la sensación general de por qué lo hice. Aceptar compartir habitación con alguien cuya idea de la diversión implica cálculos balísticos. A la mañana siguiente llegó el primer regalo de Noé. Conferencia de física, que se había trasladado a la manifestación de alto riesgo de la universidad. Instalación, una estructura tipo búnker, diseñado para contener experimentos que podría violar accidentalmente varios leyes fundamentales de la naturaleza. Profesor Soeimer, cuya especie se parecía a una cruce entre una mantis rapaz y un contador muy nervioso saludó al clase con el tipo de entusiasmo típicamente reservado para la interpretación. Cirugía sobre explosivos inestables. Estudiantes, profesor Senkelheimr, anunció, su voz cuidadosamente modulado para evitar frecuencias que podría desencadenar respuestas de pánico en él. Especies más asustadizas. Hoy tenemos la oportunidad sin precedentes de observar el enfoque de los estudiantes humanos hacia lo básico. Física. El aula había sido equipada con lo que parecían ser escudos antiexplosiones, equipo médico de emergencia y un generador de campo de contención que podría, presumiblemente, proteger a los otros estudiantes y la comprensión de la física por parte de Noé resultó en cualquier cosa que se parezca a algo controlado. Demolición. Noé, profesor Soeimer, dijo con cuidado, ¿podrías por favor demuestre su enfoque de especie A, calculando la energía cinética? Noé caminó al área de demostración, completamente, sin darse cuenta de que su movimiento casual hacia el equipo de física se había disparado. Protocolos de seguridad automáticos en todo momento. El edificio. Claro, energía cinética. Es igual a medio masa por la velocidad al cuadrado. Bastante sencillo. Tomó una
Pequeña bola de la mesa de demostración. Entonces, si quiero calcular la cinética, energía de esta pelota cuando la lanzo. Momento en que la mano de Noé hizo contacto con él. Pelota, las alarmas de emergencia comenzaron a sonar. En toda la instalación. Automatizado. Los sistemas activaron escudos antiexplosiones. Los equipos de seguridad recibieron alertas sobre posible despliegue de armas cinéticas en Laboratorio de Física 7. Solo necesito estimar. La misa, continuó Noé, aparentemente ajeno al hecho de que su casualidad, el manejo de una pelota de goma había provocado la respuesta de emergencia de la universidad. Procedimientos. Parece unos 50 G. Y, si lo lanzo a unos 10 metros por segundo, profesor. Soeimer estaba tomando notas frenéticas mientras, señalizando simultáneamente la seguridad. El equipo permanecerá en espera. Clase, por favor. Observa cómo nuestro estudiante humano casualmente calcula el potencial destructivo de proyectiles improvisados. Destructivos. ¿Potencial? Noé hizo una pausa a mitad del cálculo. Es solo una pelota de goma. Una pelota de goma que acabas de calcular podría entregar aproximadamente 2,5 joyas de energía cinética. Los otros estudiantes estaban ahora tomando notas con la intensidad de seres que documentan un potencial fenómeno del fin de la civilización. 1. Estudiante que parecía una mezcla entre un mariposa y un impuesto particularmente ansioso. El abogado levantó un apéndice tentativo. Noé, ¿cómo se desarrolló tu especie? Capacidad de realizar estos cálculos de manera casualmente, práctica, supongo. Lo hacemos. Problemas de física en la escuela, calcular. Trayectorias para los deportes. Descubre cómo. Cuánta fuerza necesitas para diferentes tareas. Ese tipo de cosas. ¿Te refieres a tú? El sistema educativo forma a los jóvenes humanos. ¿Cómo calcular aplicaciones óptimas de fuerza? Bueno, cuando lo pones así, suena un poco siniestro, pero sí, básicamente, el profesor Soeimer estaba ahora vibrando a frecuencias que sugerían, ya sea la contemplación profunda o la temprana, etapas de un proceso psicológico completo. Avería. Noé. ¿Podrías quizás? Demuestre cómo su especie normalmente aplica estos cálculos en la práctica. ¿Situaciones? Noé se encogió de hombros y casualmente lanzó la pelota hacia un objetivo en él. Pared del fondo. La pelota viajó en una dirección perfecta. Arco, golpeó el centro del objetivo y rebotó sin hacer daño al suelo. El silencio que siguió fue tan profundo que varios estudiantes informaron posteriormente, experimentando lo que su especie llamaba síndrome de desplazamiento temporal. Esencialmente la sensación que tenía el tiempo dejó de moverse en direcciones lógicas. Precisión balística perfecta. Profesor. Seley Mimer gritó. Su voz llegó hasta el suelo. Frecuencias que hicieron que los equipos cercanos vibrar con simpatía. Calculó. Trayectoria compensada por la gravedad. Efecto y objetivo de precisión alcanzado. Compromiso. Fue solo un golpe de suerte. Noé protestó. ¿Suerte? ¿Te refieres a tú? La especie alcanza este nivel de precisión a través de la probabilidad aleatoria en lugar de precisión matemática. Eso es aún más aterrador. La clase de física fue suspendido mientras la facultad esté en emergencia. Comité se reunió para discutir lo que ahora llamamos al problema humano. La reunión se celebró en plena crisis. Centro de gestión, una instalación diseñada para coordinar respuestas a nivel cósmico. Catástrofes y visitó a los auditores fiscales. El decano Fiberti Gibit convocó la reunión. Ordenar con la sombría eficiencia de alguien que acababa de darse cuenta de que la reputación de seguridad de la institución era a punto de convertirse en una broma cósmica. Colegas, tenemos una situación sin precedentes. Situación. Nuestro estudiante humano tiene
Capacidades demostradas que desafían nuestra comprensión fundamental de protocolos de seguridad académica. Dr. Noodle. Whisk se puso de pie con un panel de datos que contenía lo que parecía ser inteligencia vital o de alguien. Carta de renuncia. Decano, he estado. Realizar investigaciones adicionales sobre prácticas educativas humanas. Lo descubierto es alarmante. Activó él. Pantalla holográfica que muestra documentación que habría sido clasificado como demasiado absurdo para ser creíble por la mayoría de los servicios de inteligencia galácticos. Las instituciones educativas humanas regularmente enseñar a sus estudiantes a manipular fuerzas peligrosas. Estudian química mediante la mezcla de sustancias reactivas. Aprende física construyendo dispositivos que convierten la energía en movimiento. Entender la biología diseccionando animales muertos. Organismos. Los jadeos que resonaron a través. La cámara sugirió que los reunidos. Los profesores estaban empezando a comprender la verdadera alcance de lo que estaban tratando. Además, Dr. Noodle Whisk continuó, aparentemente decidido a completar la demolición psicológica de sus colegas. Su enfoque a la resolución de problemas parece basarse en lo que llaman prueba y error, que implica cometer errores deliberadamente, hasta que descubran soluciones que trabajo. El profesor Kublat hizo un sonido, que se traduce aproximadamente como ¿por qué? El universo permitió que esto me pasara. Específicamente, seguido de debería haber. Se quedó en la filosofía teórica donde lo más peligroso fue contemplando la naturaleza de la existencia. La pregunta que tenemos ante nosotros, Dean Fliberty, Gibbet anunció, es si podemos continuar educando con seguridad a un ser cuya la especie trata la experimentación peligrosa como pedagogía rutinaria. El debate que, seguido sería estudiado más tarde por los filósofos cósmicos como ejemplo de ¿qué sucede cuando los seres comprometidos con seguridad absoluta encontrarse con una especie que considera que el control es peligroso? Educativo. Mientras la facultad debatía su futuro, Noé estaba en la biblioteca, intentando completar su tarea para biología molecular básica. La biblioteca. Habían sido evacuados excepto por motivos esenciales. Personal y un equipo de seguridad que vigilaba sus actividades con la intensidad generalmente reservado para el manejo de inestables dispositivos cuánticos. La tarea parecía bastante sencillo. Observar preparado. Muestras de tejido utilizando el microscopio. Equipos y documentos celulares. Estructuras. Lo que Noé no se dio cuenta fue que la definición de la universidad de la observación implicaba mirar proyecciones holográficas de muestras que habían sido analizados por sistemas automatizados para eliminar cualquier posibilidad de contacto directo. Contacto con materiales biológicos. Noé se acercó a la estación de microscopía, que había sido modificado con protocolos de seguridad. Eso hubiera sido apropiado para manipulación de muestras de plaga convertida en arma. En el momento en que alcanzó lo que parecía para ser un microscopio estándar, alarmas comenzó a sonar por toda la biblioteca. Advertencia, se anunció la seguridad automatizada. Sistema en una voz que sugería incluso. Las computadoras estaban desarrollando ansiedad sobre esta situación. Estudiante humano, intentando interactuar directamente con equipo de investigación biológica iniciador. Protocolos de contención. Emergencia. Las barreras comenzaron a descender alrededor de Noé. Estación de trabajo mientras está vestido con traje de materiales peligrosos. Los técnicos se apresuraron a observarlo. Peligrosa manipulación de lo básico. Equipo de laboratorio. Es solo un microscopio, dijo Noé al más cercano técnico, cuyo traje protector hizo. Parecía que estaban preparados para manejar fugas del núcleo de un reactor. Simplemente, ¿un microscopio?
La voz del técnico. Emergieron de sus trajes de comunicación. Sistema con el tono de alguien que tenía. Me acaban de decir que existe un arma nuclear. Solo un petardo. Ese dispositivo es capaz de magnificar la biología. Especímenes por factores superiores a 1.000. Sí, ese es el punto. Microscopios. ¿Te refieres a tu especie? Mejora deliberadamente su visión. Percepción de organismos microscópicos para. ¿Con fines de investigación? Noé estaba empezando a desarrollar la sospecha de que tal vez su comprensión de los conocimientos científicos básicos. El equipo no estaba del todo alineado con estándares galácticos. ¿De qué otra manera lo harías? ¿Estudiar biología celular? La pregunta flotaba en el aire como un desafío a todos los protocolos de seguridad jamás desarrollados en la historia de la investigación científica. El técnico de materiales peligrosos consultó sus datos. Almohadilla con la expresión de alguien buscando instrucciones para difundir un bomba que había sido diseñada por comité. La mayoría de las especies civilizadas. El técnico explicó cuidadosamente. Estudie muestras biológicas a través de computadora. Simulación y modelado teórico. Observación directa de potenciales. Se considera material orgánico peligroso. Desaconsejable. Potencialmente peligroso. Es solo una planta. Células. ¿Células vegetales? El técnico. La voz se elevó a frecuencias que hicieron. Los equipos cercanos vibran de forma amenazante. Quiere decir que estás intentando estudiar la vida. Materia orgánica que podría contener patógenos desconocidos, compuestos tóxicos o estructuras celulares agresivas. Noé miró la diapositiva preparada, que contenía lo que cualquier ser razonable reconocería como completamente inofensivo. Tejido foliar que había sido preservado, teñido y montado según procedimientos de laboratorio estándar que tenían. Ha sido utilizado de forma segura por miles de millones de estudiantes. A través de la galaxia. Ha sido preparado. Para la microscopía, dijo Noé amablemente. Muerto, preservado, completamente a salvo. Muerto. La materia orgánica puede ser aún más. Es peligroso, protestó el técnico. El material celular en descomposición puede. Liberan compuestos tóxicos. Desconocido. Interacciones químicas, impredecibles. Comportamiento molecular. La contención. Protocolos que se activaron para Noé. La sesión de microscopía se realizaría más tarde. Estudiado por ingenieros de seguridad como un ejemplo de lo que sucede cuando es razonable. Las precauciones evolucionan hacia medidas elaboradas. Producciones teatrales diseñadas para proteger a los observadores de la educación. Actividades. Noé pasó las siguientes 2 horas estudiando células vegetales mientras estaba rodeado de suficiente equipo de seguridad para proteger a una pequeña estación espacial cósmica. Radiación. Cada vez que ajustaba el enfoque del microscopio, equipos de técnicos registró sus movimientos y analizó riesgos potenciales de una visión mejorada. Ampliación de muestras biológicas. Sus observaciones fueron transmitidas a un equipo de expertos en xenobiología que verificó que la manipulación casual de Noé del equipo de laboratorio no había dado resultados en cualquier violación de la realidad, de ley natural o accidental. Descubrimientos que podrían amenazar la estabilidad fundamental de la célula. Biología. El informe que se presentó después. La sesión de microscopía de Noé se convertiría en lectura obligatoria en los departamentos de seguridad. En 47 ámbitos académicos diferentes. Instituciones. El documento titulado Riesgo. Evaluación de la interacción humana directa. Con equipo científico básico. Contenía 17 páginas de análisis, 43. Recomendaciones de seguridad y una nota a pie de página, sugiriendo que tal vez la universidad, el acercamiento a los estudiantes humanos podría requerir reconsideración fundamental.
como noticia de las actividades del laboratorio de Noé. Extendido por todo el campus, un extraño. El fenómeno comenzó a ocurrir. Los estudiantes de diferentes especies comenzaron a solicitar permiso para observar a los humanos. Enfoque de la educación científica. Las solicitudes fueron inicialmente denegadas por la Departamento de Seguridad, pero académico. La curiosidad demostró ser más fuerte que precaución burocrática. Profesor Wimbledon, quien impartió clases avanzadas, química teórica y nunca había visto una reacción química real realizada por alguien que no llevaba ropa de materiales peligrosos completa. Protección, solicitó permiso para observar la participación de Noé en un básico laboratorio de química. La observación. La sesión se llevó a cabo en lo que la universidad calificó el riesgo extremo. Instalación de investigación, un búnker diseñado para contener experimentos que podrían reescribir accidentalmente el fundamental. Leyes de la química. Profesor Wimbledon. Observado a través de una pantalla transparente reforzada. Aluminio mientras Noé se acercaba a un estación de trabajo equipada con productos químicos que se había diluido a concentraciones que sería considerado agresivamente seguro por la mayoría de los estándares galácticos. Hoy se anunció la supervisión. Técnico, nuestro sujeto humano. Demostrar la síntesis de sodio. Cloruro mediante combinación directa de componentes elementales. Profesor. La especie de Wimbledon técnicamente no tienen corazón, pero si lo tuvieran, el suyo sería. Se han detenido. Síntesis directa utilizando sodio y cloro reales, altamente. Soluciones diluidas, el técnico. Aclarado. Concentraciones reducidas a niveles que deberían evitar cualquier reacciones catastróficas. Noé miró las dos cervezas que contenían lo que parecía ser agua ligeramente salada y ligeramente agua clorada. ¿Estás seguro de que esto es? ¿Va a producir alguna reacción visible? Estas soluciones son bastante diluidas. ¿Diluir? La voz del profesor Wimbledon alcanzó frecuencias que causaron varios dispositivos de monitoreo para recalibrar ellos mismos. Esas soluciones contienen iones reactivos reales que podrían potencialmente interactuar entre sí. Bueno, si así es como se hace la sal. La forma casual en que Noé describió el combinación deliberada de reactivos. Especies químicas causadas por el profesor Wimbledon experimentará lo que su especie, llamado vértigo conceptual. Esencialmente, la sensación de que el universo era girando en torno a principios que violaban toda suposición razonable sobre cómo la realidad debería funcionar. Noé combinó dos soluciones, produciendo una mezcla que era un poco más salado que el original. Componentes. La reacción, si pudiera ser llamado así, fue tan decepcionante que la mayoría de los seres lo habrían considerado un ejemplo de mezcla de dos tipos de agua, con minerales ligeramente diferentes. Contenido. El profesor Wimbledon, sin embargo, estaba documentando el proceso con él. Intensidad de alguien presenciando la nacimiento de una nueva estrella. Iónica directa. Combinación. Mezcló deliberadamente especies reactivas y se logró controlar. Síntesis. Es solo agua salada, Noé señaló. ¿Agua salada? ¿Te refieres a tu especie? Tiene un término informal para soluciones que contienen compuestos de cloruro de sodio. ¿Te has encontrado con esta sustancia antes? Nadamos en él. Los océanos llenos de agua salada. Davi. El silencio que, seguido de esta revelación, se rompió solamente por el sonido del profesor Wimbledon, que requiere atención médica inmediata y posiblemente asesoramiento espiritual. Noticias en las que los humanos se sumergen casualmente, ellos mismos en soluciones que contienen los compuestos químicos reactivos se propagan a través de la comunidad académica con la
Velocidad típicamente asociada con los incendios forestales. Enfermedades pandémicas y realmente jugosas. Chismes sobre profesores de tenor. Emergencia. Se convocaron reuniones. Protocolos de seguridad. Se revisaron las evaluaciones de riesgos. Recalculado. El simple hecho de que Noé consideraba que el agua salada era el ambiente recreativo había desencadenado una revisión completa de todo lo que la universidad creía que sabía sobre niveles de riesgo aceptables. Dr. Noodlewisk convocó una asamblea de emergencia de todo el cuerpo estudiantil para abordar lo que él ahora estaba llamando a la compatibilidad humana. Crisis. La asamblea se celebró en el auditorio principal, una instalación diseñada para dar cabida a representantes de 217 diferentes especies, todas ellas ahora mirando a Noé con expresiones que variaban desde la fascinación hasta apenas terror controlado. Estudiantes, Dr. Noodlewisk anunció, su voz llevando el peso de lo terrible. Conocimiento. Hemos descubierto que el colega humano proviene de lo que solo puede ser descrito como un agente químicamente hostil. Ambiente. Los murmullos resonaron en él. Audiencia en aproximadamente 47 diferentes idiomas, la mayoría de los cuales transmitían variaciones sobre sabía que había algo anda mal con ese tipo. La Tierra. Océanos, continuó el Dr. Noodlewisk, consultando sus notas con la expresión de alguien leyendo un horror cósmico. Historia, contienen cloruro de sodio disuelto, en concentraciones que serían considerado tóxico por la mayoría de las fuerzas de seguridad galácticas. Estándares y los humanos deliberadamente sumergirse en estas soluciones, con fines recreativos. Los jadeos, que resonó en el auditorio, sugirió que Noé acababa de ser. Se reveló que era algún tipo de sustancia química superhumano resistente cuya casualidad relación con sustancias peligrosas. Cuestionó cada suposición sobre seguridad biológica. Noé levantó la mano. Dr. Noodlewisk, creo que podría haber algún malentendido sobre el silencio. Dr. Noodlewisk interrumpió, su voz alcanzando frecuencias que sugerían pánico apenas controlado. Noé, nosotros. Entiende que tu especie es casual. La relación con los peligros químicos te parecerá normal, pero debemos establecer protocolos para garantizar la seguridad de tus compañeros de clase, pero agua salada. En realidad no lo es. Además, el Dr. Noodlewisk continuó, aparentemente decidido a completar su demolición psicológica de el alumnado. Nuestra investigación indica que los humanos consumen regularmente sustancias que se clasificarían como toxinas leves, según los estándares nutricionales galácticos. Él activó una pantalla holográfica que mostraba lo que parecía ser un análisis típico. Elecciones dietéticas humanas. La cafeína, compuesto estimulante que afecta las neuronas. Función. El alcohol, una sustancia que altera los procesos cognitivos. Capsaicina, un compuesto químico que desencadena dolor. Respuestas. La audiencia ahora estaba exhibiendo signos de colectividad. Trauma psicológico. Como ellos, contempló las implicaciones de compartir una institución académica con un ser cuya idea de desayuno podría incluir sustancias que podrían clasificarse como productos químicos controlados. Y quizás la mayoría. Inquietante, anunció el Dr. Noodlewisk, con el destello dramático de alguien revelando la pieza final de un cósmico rompecabezas. Los humanos parecen disfrutar consumiendo estas sustancias potencialmente dañinas. Los buscan, los pagan, los consideran recreativos. Vistlebunk, que estaba sentado al lado a Noé a lo largo de esta presentación, se giró lentamente para mirar a su compañero de cuarto, con la expresión de alguien que acabo de descubrir que habían sido
compartiendo espacio vital con un ser cuyo fisiología operada sobre principios, tomado de la química industrial. Noé, susurró Vistlebunk. ¿Es cierto? Que tu especie consume voluntariamente estimulantes neuronales para el placer. ¿Te refieres a café? Sí, la mayoría de la gente bebe café. Y los compuestos que inducen dolor. Comida picante. Claro, a mucha gente le gusta. Comida picante. Vistlebunk comenzó a hacer notas rápidas en su bloc de datos mientras, calculando simultáneamente la distancia a la salida de emergencia más cercana. Y él. Sustancias que deterioran el conocimiento. Cerveza. Vino. Sí, beber socialmente es bastante común. La conversación que siguió sería citado más tarde por xenopsicólogos como un ejemplo perfecto de lo que sucede cuando seres de diferentes etapas evolutivas, antecedentes intentan discutir química recreativa sin la adecuada contexto cultural. Mientras tanto, la administración universitaria estaba comprometida en el tipo de planificación de emergencia, típicamente reservado para lo cósmico, catástrofes e inspecciones sorpresivas por comités de acreditación galáctica. Dean Fiverty-Hewitt había convocado lo que ella estaba llamando a la integración humana. Comité, un grupo de expertos cuyos su cualificación principal era su voluntad colectiva de abordar problemas que violaron todos los principios razonables supuestos sobre la seguridad académica. Colegas, decano Fiverty-Hewitt anunció, nos enfrentamos a una situación sin precedentes. Desafío. Tenemos un estudiante cuyo la especie trata la exposición química como actividad recreativa, cuyo fin educativo. El fondo incluye experiencia práctica, manipulación de sustancias peligrosas, y cuyo enfoque casual en el laboratorio. La seguridad desafía nuestros principios fundamentales. Compromiso con el bienestar académico. El profesor Quablat levantó una de sus apéndices gelatinosos. Dean, tal vez nosotros deberíamos considerar transferir nuestro personal humano, estudiante a una institución mejor, equipado para manejar su singularidad. Requisitos. Absolutamente no. Decano. La voz de Fiverty-Hewitt llevaba la determinación obstinada de alguien cuya el orgullo institucional había sido puesto en tela de juicio. La Universidad Galáctica de Aplicaciones. Las ciencias nunca han dejado de educar con éxito a un estudiante de cualquier especies. No permitiremos que ningún ser humano, por muy resistentes que sean químicamente, derrotan a nuestros. Misión académica. Dr. Nudelwisk consultó su bloc de datos con él. Expresión de alguien que calcula la probabilidades de sobrevivir a una enfermedad controlada. Avalancha. Dean, he estado desarrollando protocolos de seguridad modificados que podrían. Permítanos continuar la educación de Noé, sin comprometer el bienestar de nuestros otros estudiantes. Explícanos. Nosotros. Establecer lo que llamo humano. Entornos de laboratorio compatibles. Esencialmente, instalaciones separadas. Diseñado para acomodar a un ser cuyo las especies consideran la acción química directa. La manipulación debe ser más educativa que suicida. La propuesta de que seguido revolucionaría la seguridad. Protocolos en toda la galaxia. Comunidad académica. La universidad sería construir un laboratorio especializado. Instalaciones diseñadas específicamente para especies cuyo enfoque científico. La educación implicó actividad física real. Interacción con los materiales que estaban estudiando. Estas instalaciones serían equipados con sistemas de seguridad diseñados, no para evitar todo peligro posible, sino para gestionar el tipo de riesgos controlados, que aparentemente se consideraban normales, por seres cuyo trasfondo evolutivo, incluido nadar voluntariamente en soluciones químicas y consumir productos suaves, toxinas para el entretenimiento. Construcción de lo humano compatible.
El complejo de laboratorios se convirtió en el más costoso proyecto de infraestructura en el historia de la universidad. La instalación fue diseñado por un equipo de ingenieros que habían repensar completamente sus suposiciones sobre lo que constituía un riesgo aceptable. Niveles para actividades educativas. La primera clase de Noé en las nuevas instalaciones. ¿Se enseñó química orgánica práctica? Por el profesor Bingheimer, quien se ofreció voluntariamente para la tarea principalmente porque su especie es una armadura natural. El enchapado lo convirtió en el miembro de la facultad más. Es probable que sobreviva a la exposición humana. Educación de estilo. Noé, anunció el profesor Bingheimer, al entrar al nuevo laboratorio. La instalación ha sido diseñada para acomode el enfoque único de su especie a la educación química. Noé miró alrededor del laboratorio, que parecía estar equipado con el mismo equipamiento básico. Habría esperado encontrar en cualquier aula de química decente, campanas extractoras, espacio de banco, almacenamiento de productos químicos y equipo de seguridad que parecía razonablemente completo sin ser completamente paranoico. Esto parece bastante normal. Noé observó. Normal. Profesor. La voz de Bingheimer sugería que Noé acababa de describir algo como normal que violaba varios principios fundamentales. Principios de supervivencia. Este laboratorio contiene reactivos químicos reales en concentraciones que podrían producir reacciones visibles. Bueno, sí. ¿De qué otra manera? ¿Aprenderías química? La pregunta flotaba en el aire como un desafío a todo lo que tenía el profesor Bingheimer. ¿Alguna vez creíste sobre la relación entre la educación y la supervivencia? Las especies habían desarrollado la ciencia a través de modelado teórico cuidadoso y simulación por computadora, enfoques que eliminó cualquier posibilidad de accidente, contacto con sustancias que puedan reaccionar de maneras inesperadas. Profesor. Bingheimer dijo con cuidado, ¿lo harías? Por favor, demuestre su enfoque de especies. ¿A la química práctica? Noé se acercó. La estación de trabajo, que había sido equipada con materiales para sintetizar aspirina. Una reacción de la seguridad universitaria. El comité había clasificado como razonablemente seguro para la manipulación humana después. Amplia consulta con expertos en xenobiología y varios comités de emergencia. El momento en que Noé comenzó a medir productos químicos automatizados. Los sistemas en toda la instalación comenzaron grabando sus movimientos. Equipos de los especialistas monitorearon sus actividades a través de ventanas de observación reforzadas. Los equipos de respuesta a emergencias estaban preparados para abordar cualquier violación catastrófica de seguridad química que podría resultar de permitiendo que un humano realmente toque. Equipo de laboratorio. Noé midió ácido salicílico, mezclado con ácido acético y hidruro, añadió unas gotas de fosfórico ácido como catalizador y comenzó a calentar la mezcla sobre un mechero Bunsen. El jadeo colectivo ante la observación. El equipo sugirió que Noé acababa de realizó el equivalente a hacer malabarismos. Granadas reales mientras se conduce un monociclo a través de una fábrica de fuegos artificiales. Directo. Manipulación química. El profesor Bingheimer anunció que su equipo de monitoreo está combinando compuestos reactivos que utilizan calor. Aplicación sin ninguna preocupación aparente por la posibilidad de descontrol. Síntesis. Es solo aspirina, dijo Noé, revolviendo la mezcla mientras se calienta. Básico. Síntesis de ácido acetal salicílico. Hicimos esto en mi clase de química de segundo año. El equipo de monitoreo ahora estaba documentando lo que llamaban humano casual. Piroíntesis con la intensidad usualmente reservado para estudiar el nacimiento de galaxias.
El profesor Bingley Mimer hizo notas frenéticas mientras simultáneamente calcular la distancia a la emergencia. Salidas. Tu especie enseña térmica. Síntesis química hasta la adolescencia. La voz del profesor Bingleymer se había elevado a frecuencias que se hicieron cercanas. La cristalería resuenan siniestramente. Claro, es. Buenas prácticas para comprender la reacción. Mecanismos y técnicas de purificación. Noé filtró la aspirina cristalizada de la mezcla de reacción, produciendo una pequeña muestra de cristales blancos que parecía exactamente igual que cualquier aspirina. Síntesis que jamás se había realizado por estudiantes de química a lo largo de la humanidad. Historia. El profesor Bingley Mimer se quedó mirando a los cristales como si Noé acabara de creó casualmente una nueva forma de materia. Ha sintetizado con éxito un compuesto farmacéutico que utiliza directamente manipulación térmica de orgánicos reactivos. Sí. ¿Y si me doliera la cabeza? ¿Podría soportarlo? ¿Soportarlo? Él. La voz del profesor alcanzó frecuencias que activó la emergencia automática. Alertas en toda la instalación. ¿Te refieres a? Tu especie consume voluntariamente compuestos químicos sintetizados. Bueno, después de una purificación adecuada y pruebas. Claro, ese es el punto. De hacer medicina. Dalmel. La conversación que siguió requirió intervención de la universidad. Equipo de asesoramiento en crisis como profesor. Bingleymer comenzó a presentar síntomas de lo que su especie llamaba realidad. Síndrome de disociación provocado por exposición a conceptos que desafiaron supuestos fundamentales sobre la relación entre la química y supervivencia. Palabra del éxito de Noé. La síntesis farmacéutica se difundió a través de la comunidad académica con la velocidad típicamente asociado con realmente desastres espectaculares y realmente excelente chisme. En cuestión de horas, profesores de toda la galaxia fueron solicitando permiso para observarla. Estudiante humano cuyo enfoque casual a la manipulación química estaba reescribiendo libros de texto sobre seguridad en el laboratorio. Dr. Wittgenstein, la universidad líder, experto en bioquímica teórica, pidió permiso para observar a Noé. Enfoque de la investigación biológica. Él. Se programó una sesión de observación en él. Nuevas instalaciones del laboratorio biológico, que contaba con han sido equipados con sistemas de seguridad. Diseñado para contener cualquier sustancia biológica. Catástrofes que podrían resultar de permitir que un humano interactúe directamente con organismos vivos. Noé, Dr. Wittgenstein anunció al entrar. El Volav. Hoy observaremos tu enfoque de especies para la práctica bioquímica. El laboratorio había sido preparado con cultivos bacterianos que habían sido clasificado como seguro para los humanos. Manipulación. Después de un análisis exhaustivo por comités de expertos que todavía no podía creer que lo estuvieran haciendo. Tales clasificaciones, Noé miró la cultivos preparados con la expresión de alguien a quien acababan de presentar. Exactamente lo que esperaba encontrar en un laboratorio de bioquímica. Genial. ¿Lo estamos haciendo? Curvas de crecimiento, ensayos enzimáticos, genes. ¿Estudios de expresión? Dr. Wittgenstein. Las especies técnicamente no tenían sangre. Presión, pero si la tuvieran, la suya sería. Han requerido atención médica inmediata. Intervención. ¿Estás familiarizado con técnicas de manipulación enzimática? Básicas. Bioquímica. Claro. Cinética enzimática. Especificidad del sustrato, ese tipo de cosa. Y estudios de expresión genética, ARN. Extracción, PCR. Electroforesis en gel. Biología molecular estándar. El equipo de monitoreo ahora estaba grabando lo que llamaban biotecnología humana. Alfabetización con la fascinación típicamente
reservado para descubrir nuevas formas de vida inteligente que operaba en principios tomados de la ciencia. Ficción. Noé se acercó a la bacteria, culturas y comenzó a preparar series. Diluciones con la competencia casual de alguien que había realizado el procedimiento cientos de veces. Cada movimiento fue documentado por equipos de especialistas que estaban simultáneamente asombrados y aterrorizados por su disposición a manipular la vida. Organismos con fines de investigación. Directo. Manejo de bacterias, Dr. Fixenstein. Anunció a su equipo de observación. Él es diluir microorganismos vivos sin cualquier preocupación aparente por el potencial. Contaminación biológica. Son simplemente E. coli, dijo Noé, pipeteando muestras. Con precisión practicada. Estándar. Cepa de laboratorio completamente inofensiva. Inofensivo. La voz del Dr. Fixenstein sugirió que Noé acababa de describir una arma nuclear como recuerdo de fiesta. Esos son organismos vivos capaces de reproducción y variación genética. Bueno, sí, eso es lo que los hace útil para la investigación. Noé preparado. Curvas de crecimiento, bacterias calculadas. Concentraciones y enzima realizada. Ensayos con el tipo de casualidad. Eficiencia que el equipo de monitoreo fue documentando como evidencia de derechos humanos. Intrepidez biológica y manipulación celular sin precedentes. Capacidades. Los resultados de la bioquímica de Noé. Las sesiones tuvieron tanto éxito que fueron clasificados inmediatamente como investigación innovadora o evidencia de que los seres humanos operan fuera de los límites biológicos normales. Parámetros de seguridad en función de que el comité estaba revisando los datos. Doctor. El informe de Flickenstein titulado Observaciones de la interacción humana con los sistemas biológicos vivos se convirtieron. Lectura obligatoria para los comités de seguridad. En 47 ámbitos académicos diferentes. Instituciones. El documento contenía análisis detallado de la vida casual de Noé, manipulación de la reproducción, microorganismos e inmunidad aparente a ansiedad por la contaminación biológica. ¿Cómo? La reputación de éxito de Noé. El trabajo de laboratorio se extendió por todo el universidad. Algo inesperado comenzó. ¿Qué sucediera? Otros estudiantes comenzaron solicitando permiso para observar su técnicas experimentales, no fuera de curiosidad morbosa sobre el potencial. Desastres, pero por genuina razón académica. Interés en sus resultados. Sirop, un estudiante de posgrado cuya especie se parecía un cruce entre un pulpo y un muy. Un contador nervioso se acercó a Noé. Después de su sesión de bioquímica con él. Respeto cauteloso típicamente reservado para acercándose potencialmente peligroso pero fenómenos intelectualmente fascinantes. Noé, dijo Silrop con cuidado, he estado revisando sus datos experimentales. Los resultados son notablemente exitosos. Gracias. Intenté tener cuidado con mi técnica. Cuidado. El color de Silop. Los patrones cambiaron a través de lo que Noé fue aprendiendo a reconocer como confusión mixta. Con admiración. Lograste un 97%. Tasa de éxito en los procedimientos que la mayoría. Los estudiantes lo consideran extremadamente desafiante. Bueno, cuando realmente trabajas con él. Materiales en lugar de solo simular. Todo. Te hace tener una mejor idea de cómo se comportan las reacciones. La declaración quedó suspendida en el aire como un revelación que desafió lo fundamental. Suposiciones sobre la relación entre el conocimiento teórico y aplicación práctica. ¿Te refieres a Silopo? Dijo lentamente que la manipulación directa de los materiales experimentales producen mejores resultados. Resultados que el modelado por computadora. A veces, sí, las simulaciones son geniales. Para la planificación, pero no hay sustituto.
para obtener experiencia práctica. Siloop comenzó, tomando notas rápidas en su bloc de datos, mientras recalcula simultáneamente todo lo que creían saber sobre metodología de investigación eficaz. La conversación que siguió se desarrollaría más tarde. Ser citado por los filósofos de la educación como un punto de inflexión en el mundo académico galáctico. Pensando. La explicación casual de Noé de el aprendizaje mediante la práctica desafió la supuesto fundamental de que la seguridad y la eficacia educativa fue objetivos incompatibles. Otros estudiantes comenzaron acercándose a Noé con preguntas sobre sus técnicas experimentales. Vistlebunk, que había superado gradualmente su terror inicial de vivir con un humano, comenzó a pedirle a Noé que explicara su enfoque para la resolución de problemas. Noé, Vistlebunk dijo durante una de sus sesiones de estudio vespertinas. He estado revisando sus informes de laboratorio. Los diseños experimentales son inusualmente directo. Oh, ¿qué quieres decir? La mayoría. Los estudiantes diseñan experimentos con amplios protocolos de seguridad, copias de seguridad, procedimientos y marcos teóricos, para minimizar los riesgos potenciales. Los experimentos parecen centrarse en realidad, obteniendo resultados. Noé levantó la vista de su libro de texto con la expresión de alguien a quien acababan de pedirle que explicara algo tan obvio que no estaba seguro. ¿Por dónde empezar? Bueno, sí, el punto de un experimento consiste en descubrir qué sucede, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con él? Riesgos, la posibilidad de imprevistos, resultados, consecuencias peligrosas. Eso es un poco del punto. Si ya supieras lo que iba a pasar, no sería una experimento. El filosófico. Las implicaciones de esta declaración fueron las siguientes. Tan profundo que Vistlebunk pasó el siguiente varias horas recalculando su totalidad. Enfoque de la investigación académica. Como palabra de el éxito académico de Noé se extendió en toda la universidad. La administración se encontró frente a un problema que nunca habían previsto. Su estudiante humano no era solo sobreviviendo a sus programas educativos. Él se destacaba en ellos de maneras que desafiaron todo lo que creían. Sabía sobre la enseñanza eficaz. Decano. Fiberti-Hibit llamó a una emergencia. Reunión del Consejo Académico para abordar lo que ahora ella llamaba el fenómeno de la excelencia humana. Colegas, decano Fiberti-Hibet. Anunciamos que tenemos un récord sin precedentes. Situación. Nuestro estudiante humano no es solo sobreviviendo nuestra seguridad modificada. Currículo, está logrando resultados que superan a los de nuestros más avanzados estudiantes. El profesor Corblatt consultó su bloc de datos con la expresión de alguien revisando evidencia que violó varias leyes fundamentales del mundo académico. Rendimiento. Su tasa de éxito en el laboratorio es del 94%. Sus exámenes teóricos. Demostrar dominio de conceptos complejos. Las habilidades prácticas superan las de estudiantes que han estado estudiando estos temas durante años. El Dr. Nodlewisk se mantuvo con el destello dramático de alguien a punto de dar noticias que serían alterar fundamentalmente su comprensión de filosofía educativa. Colegas, creemos que tal vez hayamos descubierto algo significativo sobre la relación entre el riesgo controlado y el aprendizaje. Eficacia. Explique. Nuestro ser humano. El éxito de los estudiantes parece estar directamente relacionado con su enfoque práctico para educación científica. De hecho, manipulando los materiales que estudia, observando directamente los fenómenos que él investiga, desarrolla intuición, comprensión que excede lo que nosotros lograrlo únicamente mediante el estudio teórico. Las implicaciones de este descubrimiento
Se extendió por el consejo académico, como las secuelas de un control. Explosión intelectual. Durante siglos, la filosofía educativa galáctica había sido basado en el supuesto de que la seguridad y la eficacia del aprendizaje estaba compitiendo. Prioridades que requerían atención cuidadosa. Equilibrio. El éxito de Noé sugirió que, tal vez la relación entre el riesgo y la educación era más compleja que ¿alguien lo había imaginado? ¿Estás sugiriendo? El profesor Corblatt preguntó con cuidado que nuestro enfoque tradicional centrado en la seguridad. La educación podría ser menos efectiva que el aprendizaje experiencial directo. Estoy sugiriendo que el Dr. Nodlewisk respondió que tal vez deberíamos considerar modificar nuestra filosofía educativa para acomodar diferentes enfoques del aprendizaje, incluidos aquellos que involucran actividades controladas, interacción con experimentos reales, materiales. El debate que siguió revolucionaría la teoría educativa a lo largo de la Academia Galáctica. Comunidad. El simple hecho de que un ser humano, el estudiante, estaba logrando un rendimiento excepcional. Los resultados obtenidos a través del aprendizaje práctico provocó una reconsideración fundamental de cómo debe ser la educación científica llevado a cabo. Mientras tanto, Noé estaba en su clase de física avanzada, completamente, sin darse cuenta de que su enfoque casual hacia el trabajo de laboratorio estaba causando una revolución filosófica en la galaxia. Educación. El profesor Kindleton había asignó a la clase el diseño teórico, experimentos para medir la velocidad de equipos de iluminación disponibles en su zona. Laboratorio. La mayoría de los estudiantes se acercaron al tarea mediante el desarrollo de elaborados modelos informáticos que eliminaron cualquier posibilidad de realizar efectivamente la experimentos que diseñaron. Las propuestas se leen como teóricas. Ejercicios diseñados para demostrar comprensión de los principios físicos, sin requerir ninguna interacción real con equipo físico. La propuesta de Noé era diferente. Quiero usar un rotatorio aparato de espejo, Noé anunció durante su presentación. Instale una fuente de luz. Rebotar en los espejos que giran a una velocidad conocida. Velocidades, medir el retraso de tiempo entre emisión y detección. Michael Elson. Enfoque básico, pero con modernidad. Equipo. El profesor Kindleton se quedó mirando a propuesta de Noé con la expresión de alguien a quien acababan de pedirle que realizar cirugías utilizando cucharas afiladas. ¿Quieres realmente construir el aparato? Bueno, sí. ¿De qué otra manera? ¿Mides algo? La pregunta cuestionó cada suposición del profesor. Kindleton había hecho alguna vez sobre él relación entre la física teórica y experimentación práctica. Su especie había desarrollado habilidades avanzadas. Comprensión de los principios físicos, mediante modelos matemáticos y simulación por computadora, enfoques que eliminó cualquier necesidad real. Construcción de equipos experimentales. Noé, dijo el profesor Kindleton. Con cuidado, la mayoría de los estudiantes abordan esto. Tarea como ejercicio teórico, diseñado para demostrar la comprensión de principios de medición. Pero sí, realmente construirlo, podemos ver si los cálculos son correctos. Incluso podríamos descubrir algo interesante sobre cómo el equipo se comporta en la práctica. Marte, el equipo de monitoreo, estaba ahora documentando lo que llamaban humano ambición experimental, con la fascinación típicamente reservada para observar fenómenos naturales que violó las expectativas razonables sobre cómo debería funcionar el universo. Noé, propuesta para construir realmente y operar equipo experimental activado. Otra ronda de reuniones de emergencia. Como la facultad luchó por desarrollar la seguridad. Protocolos para permitir que un humano construya
Dispositivos que podrían descubrir accidentalmente. Nuevos principios físicos. El aparato experimental que Noé construido superó todas las expectativas, tanto por su seguridad como por su eficacia. Sistema de espejo giratorio con éxito. Midió la velocidad de la luz con precisión que rivalizaba con la profesional. Equipo de laboratorio durante su funcionamiento. Dentro de los parámetros de seguridad que satisficieron incluso los miembros más paranoicos de la Comité de Evaluación de Riesgos de la Universidad. Lo más importante es la experiencia práctica de Noé. El enfoque del experimento reveló detalles técnicos sutiles que no fueron capturado en modelos teóricos. Su observación directa del comportamiento del equipo condujo a conocimientos sobre la medición, precisión y error experimental que, una mejor comprensión para todos. Involucrado en el proyecto. Profesor. Informe de Kindleton sobre Noé. El éxito experimental se convirtió en el base de lo que más tarde sería llamada la revolución de la metodología humana en la educación científica galáctica. ¿Cómo? Se acercaba el último semestre de Noah. La universidad se enfrentó a una decisión que sería definir el futuro de su educación. Filosofía. El estudiante humano no tenía. Solo sobrevivió a sus programas, él tenía. Demostró que la práctica directa, los enfoques de la educación científica podrían producir resultados que superaron los logrado a través de la seguridad tradicional. Metodologías enfocadas. La pregunta. Antes de que la administración se preguntara si el éxito de Noé representó un logro único, anomalía relacionada con la fisiología humana o evidencia de que su enfoque educativo podría beneficiarse de una revisión fundamental. Dean Fiverty-Hibit convocó una final reunión de evaluación para evaluar a Noé, impactar en la universidad y determinar recomendaciones para la educación futura. Política. Colegas, decano Fiverty-Hibit anunció, hemos completado el más experimento educativo sin precedentes en historia académica galáctica. Educó con éxito a un estudiante humano, utilizando protocolos de seguridad modificados que permitió la interacción directa con materiales científicos y experimentales. Equipo. El profesor Kublat consultó sus datos de evaluación integral con la satisfacción de alguien cuya las teorías profesionales habían sido completamente validado experimentalmente. Evidencia. El rendimiento académico de Noé supera al 92% de nuestros graduados. Estudiantes. Sus habilidades prácticas, investigación, metodología y teoría. La comprensión representa lo más alto niveles de logro que tenemos. Documentado. El Dr. Nudelwisk se puso de pie, con la expresión de alguien a punto de entregar conclusiones que transformarían filosofía educativa a lo largo de la galaxia. Colegas, nuestra experiencia con la educación compatible con los seres humanos ha revelado algo significativo sobre él. Relación entre el aprendizaje, efectividad y experiencia. Compromiso, que es interacción directa, con materiales científicos, controlados. Exposición a riesgos experimentales. Y manipulación práctica de la investigación. Los equipos producen resultados de aprendizaje que superar los alcanzados mediante protocolos de seguridad basados en simulación. Las implicaciones de esta conclusión tuvieron repercusiones a través de la facultad reunida como réplicas de una intelectualidad controlada. Terremoto. Todo lo que habían creído sobre la incompatibilidad de la seguridad y las eficacias educativas habían sido desafiado por un estudiante humano cuyo el enfoque informal hacia el trabajo de laboratorio revolucionó su comprensión de cómo debe enseñarse la ciencia. Además, continuó el Dr. Nudelwisk, nuestros protocolos de seguridad modificados demostró que el riesgo controlado puede ser gestionado sin comprometer al estudiante. Bienestar. El laboratorio compatible con los humanos
El complejo ha estado funcionando durante todo un año académico sin un solo evento serio. Incidente. El profesor Kindleton planteó una apéndice tentativo. ¿Estás recomendando que modifiquemos un enfoque educativo para todos los estudiantes? Recomiendo que ofrezcamos a los estudiantes decisiones sobre su educación. Metodología. Algunas especies pueden preferir enfoques tradicionales basados en simulación. Otros podrían beneficiarse del estilo humano. Oportunidades de aprendizaje práctico. Propuesta que surgió de esta reunión. Transformaría la filosofía educativa a lo largo de la Academia Galáctica. Comunidad. La Universidad Galáctica de las Ciencias Aplicadas se convertirían en las primeras institución para ofrecer lo que ellos llamaron pistas educativas multimodales diseñadas para acomodar diferentes especies, enfoques del aprendizaje y el riesgo. Tolerancia. Los estudiantes podían elegir entre teoría tradicional centrada en la seguridad, programas o nuevos experimentos prácticos, pistas que permitieron la interacción directa, con materiales científicos bajo condiciones cuidadosamente gestionadas. Noé. La ceremonia de graduación se llevó a cabo en la sede principal. Auditorio, al que asistieron representantes de instituciones académicas de todo el mundo. Galaxia que quería observar la conclusión de lo que se había convertido en el más experimento educativo vigilado de cerca en la historia galáctica. Dean Flevert Hibbett le entregó a Noé su título en Ciencias Aplicadas con dignidad formal, apropiado para alguien cuyo nivel académico. El viaje había revolucionado la educación. Teoría en todo el espacio conocido. Noé. Rhys. Dean Fleberta Hibbett anunció. No solo has logrado con éxito. Al completar nuestros programas académicos, usted han demostrado que es eficaz. La educación científica se puede lograr a través del aprendizaje experiencial directo. Cuando sean apropiadas las modificaciones de seguridad, se implementan. Noé aceptó su título con la satisfacción casual de alguien que simplemente había asistido universidad y aprendí algunas cosas interesantes. Cosas, completamente inconsciente de que el enfoque del trabajo de laboratorio desencadenó el más significativo revolución educativa en la galaxia. Historia. Además, Dean Fiberti. Hibbett continuó, la universidad sería. Me gustaría ofrecerle un puesto como nuestro primer director de aprendizaje experiencial. Metodología, responsable de desarrollar programas educativos prácticos para estudiantes cuyas especies prefieren la comunicación directa. Interacción con materiales científicos. Noé consideró la oferta con él. Expresión pensativa de alguien que había. Descubrí inesperadamente una carrera. Oportunidad que coincidía con sus intereses. Perfectamente. ¿Podré diseñar? Cursos de laboratorio que permiten a los estudiantes realmente construir cosas y experimentar. ¿Con materiales reales? Eso parece ser exactamente lo que te pedimos que hagas. La posición que Noé aceptó sería cambiar fundamentalmente la forma en que se hacía la ciencia. Enseñado por toda la galaxia. Su desarrollo de programas educativos prácticos. Los programas atrajeron a estudiantes de especies que nunca antes había considerado la posibilidad directa. Enfoques experimentales del aprendizaje. Bajo la dirección de Noé, la universidad. Los programas experimentales produjeron graduados cuyas habilidades prácticas e intuitivas, comprensión de los principios científicos, superó todo lo logrado a través de educación teórica tradicional. La complejo de laboratorio compatible con humanos. Se expandió a una oferta departamental completa. Cursos de química práctica, prácticos, física, biología experimental y ingeniería aplicada que atrajo estudiantes de toda la galaxia. Comunidad académica. Lo más importante, la filosofía educativa de Noé demostró ese riesgo controlado y eficaz.
El aprendizaje no eran objetivos incompatibles, pero aspectos complementarios de educación científica integral. ¿Cómo? Noé se adaptó a su nuevo rol como director de aprendizaje experiencial. Él reflexionó sobre el viaje inesperado que lo había traído de una pequeña universidad. La era de las aplicaciones está revolucionando. Educación para toda una galaxia. La error de automatización que se produjo accidentalmente admitió a un humano en la galaxia. La Universidad de Ciencias Aplicadas tenía. Resultó en el más significativo avance en la metodología educativa. Desde la invención de la teoría. Modelado. Pero quizás lo más. Un aspecto notable de la historia de Noé no es que hubiera sobrevivido a una educación. Sistema diseñado para especies con enfoques fundamentalmente diferentes para riesgo y seguridad. Lo más destacable. El aspecto era que había prosperado en ese aspecto. Sistema, no adaptándose a lo ajeno. Normas de precaución, pero demostrando que la curiosidad humana, combinado con una seguridad razonable, las precauciones podrían producir consecuencias educativas. Resultados que superaron todos los anteriores. Nivel de rendimiento académico. Al final, la galaxia descubrió